El día de hoy vamos a ver un tema que aparentemente no tiene relación en principio, pero a medida que vayamos avanzando, y el jueves vamos a hacer un ejercicio integrador aquí práctico guiado por mí, donde vamos a ver lo poderoso de la mezcla de estos conceptos que vamos a ver, y es el manejo de archivos en C++. Al final nuestro código, ustedes se dan cuenta, es un archivito que uno lo pasa como a un programa y que lo ejecuta, ¿cierto? Digamos que algunas instalaciones de manera nativa en general lo que hacen es crear otro archivo que se llama un .exe, que no es nada más que como una capa comprimida de, se ven que yo estoy cansado, de cuestiones que vamos a ir viendo que también son útiles para el manejo de archivos, ¿listo? Entonces, para nosotros trabajar con archivos, vamos a utilizar la librería fstream, ¿listo? Include fstream. ¿Por qué creen que se llama? Entonces, acuérdense que la librería que ya teníamos nosotros es una librería que se llama iostream. ¿Para qué utilizamos nosotros la librería iostream? La iostream es para entradas y salidas por consola, o sea, para poder hacer seins y seaus directamente. Entonces, la fstream es para poder hacer esa misma interacción de entrada y salida, pero con archivos, ¿listo? Entonces, básicamente con la librería fstream tenemos, digamos que podemos interactuar con los archivos de tres maneras, que se las voy a dejar aquí como referencia, ¿listo? Yo puedo interactuar, yo preparé esto en unas presentaciones que también les voy a subir para que puedan consultar. Entonces, yo puedo tener la clase, o sea, usarlo con el offstream, que ya vamos a ver cómo se usa. Miren que este sería out file, ¿sí ven? Out file stream, y este sería escribir en el archivo out, como lo hacemos con el cout, ¿sí se dan cuenta? Acá tendría el I de input, input file stream, que sería input, que sería la lectura de los archivos. Y tengo el último que sería fstream, que me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo abro un archivo, pues yo le debo decir al sistema, ábralo, ciérrelo, modifíquelo, ¿cierto? Entonces, si yo lo abro con offstream, solo voy a poder escribir el archivo. Si lo hablo con ifstream, lo voy a poder cargar. Y si lo hablo con fstream, voy a poder hacer las dos cosas. Entonces uno diría, no, pues yo siempre, uy, perdón, pongo a cargar este computador. Yo diría, pues siempre pongo a abrir pongo la librería de abrir y cerrar, ¿sí? Pero lo que pasa es que cada uno tiene sus propias condiciones para poder usarse. ¿Listo? Ya vamos a verlo. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que es la escritura de un archivo, ¿listo? Entonces, vamos a abrir acá listo. En este caso, entonces dijimos que, acá, ¿cómo le doy más? Listo. Acá dijimos que vamos a utilizar la librería include fstream. Por el momento no voy a utilizar otra. Y entonces, la forma como este se utiliza, entonces empecemos con el más sencillo, que es lo que les digo, que es el offstream. Entonces, si yo quiero crear un archivo, lo que yo hago es decirle offstream y asigno como el nombre de una variable, que esa variable básicamente cada vez que yo la llame se va a referir a un archivo, ¿listo? Entonces, yo aquí le doy el nombre de la variable, por ejemplo, archivo, y entre paréntesis coloco la ruta donde voy a guardar el archivo, ¿listo? Entonces recuerden que la ruta donde yo voy a guardar el archivo es el directorio o la carpeta dentro de mi computador donde voy a guardar el archivo. Entonces ustedes saben que cuando entro a mi computador hay una carpeta que está creada con mi nombre de usuario. Sí, sí, si en su computador su nombre de usuario es el de Lili, que debe ser Lilip, entonces Lilip, y dentro de esa tiene la carpeta de escritorio, documentos, descargas. Dentro de documentos puede tener otra carpeta y otra carpeta. Acá puedo poner esa ruta completa, por ejemplo. Si yo quisiera que se me guardara en documentos a mí, entonces eh, yo acá debería copiar completo la ruta, users, jsricop, documentos y testfile.txt. Listo, con la extensión y todo. ¿Cuál es el problema de esto, muchachos? ¿Qué creen ustedes que tenga problema con esto? ¿Qué pasa si este programa, y que es el caso que les puede pasar a ustedes, pues lo use otra persona, obviamente? ¿Qué va a pasar? Esa persona tiene la misma carpeta que se llama user, jsricop, documentos, testfile. Bueno, el archivo no importa, el nombre del archivo no, porque se lo crea el programa. Pero esta ruta que está aquí, digamos, en el computador de Lili va a funcionar, en el computador de Ana María o en el computador de José. ¿Qué dicen ustedes? No, no serviría porque es diferente. Entonces, esto que tenemos aquí, esto se llama una ruta absoluta, ¿listo? Una ruta absoluta es cuando yo pongo la dirección completa y eso pues solamente funciona conmigo. Pero eso igual se usa mucho. Por ejemplo, ¿dónde se usa? En los servidores, porque en los servidores pues yo sí tengo algo que tengo ahí en ese servidor y funciona de esa manera, ¿listo? Pero cuando yo no tengo, entonces uso algo que se llama rutas relativas. ¿Qué es una ruta relativa, muchachos? Es una ruta que es un archivo que se guarda en la misma carpeta en la que yo tengo el archivo fuente. Entonces ya les voy a mostrar, espérenme, y les comparto acá, acá y les comparto mi escritorio completo.
Entonces, miren, digamos, este archivo, si no me falla la memoria, yo tengo guardado por acá en una carpeta por aquí, proyectos, lo tengo guardado acá. Entonces, miren que esta es mi carpeta de archivos, ¿sí se dan cuenta? Yo simplemente le coloco el nombre de archivo donde creen que lo va a guardar por defecto. Exacto, en la misma en la que está el main. ¿Listo? Muchachos, y esa es la base, eso que les acabo de explicar es la base de la instalación de cualquier programa. Cuando un programa se ejecuta, se instala en su computador, lo que está haciendo el programa es instalar un montón de archivos y directorios que se relacionan entre ellos. ¿Listo? Por eso es que cuando ustedes van, bueno, en Windows se van a la carpeta C, o acá yo voy a la carpeta de Applications, y ustedes miran la carpeta de la aplicación, por ejemplo, en realidad es una carpeta con un montón de archivos que tiene instalados, miren, ¿sí ven? Estos son los archivos de esta aplicación, ¿listo? Entonces también cuando entran a C, programas, ¿cómo es? Program files o no me acuerdo cómo se llama ya, archivos de mi aplicación, creo, algo así. Entonces, archivos de programa, gracias Lili. Ahí ustedes ven que cada uno de los programas tiene su carpetica donde tiene sus respectivos archivos, ¿listo? Y así es como se guardan cosas de manera temporal o a medida que uno va ejecutando las cosas, ¿listo? Entonces, vamos a mirar ahorita que con el offstream, cuando yo lo ejecute, directamente voy a poder crear un archivo directamente acá. ¿Listo? Y entonces, muchachos, miren, ahora, sin que ustedes lo sepan todavía, esto que vamos a hacer es equivalente a un seout? ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, seout Hola Mundo? Hola Mundo consola, ya sabemos que esto es en consola. Tan. Entonces, esto lo que hacía era escribir Hola Mundo, ¿en dónde? En la consola. Fout, cout, ok, pero ahí tenemos un problema, y es que yo cuando tenía la consola, yo tengo una sola consola. Cuando yo lo ejecuto, pues me aparece aquí abajo en la consola, evidentemente. ¿Listo? Pero si yo tengo un archivo, ¿cuántos archivos puedo tener yo en un solo programa? Los que yo quiera. Y como el computador es brutico, entonces, ¿cómo va a saber dónde guardar, en qué archivo guardar? Entonces, toca decirle, ¿cómo le decimos? Por eso yo aquí creo una variable tipo offstream. ¿Sí se dan cuenta? Variable tipo offstreams que se llama archivo 1. Y entonces yo le digo aquí, guárdeme archivo 1. ¿Sí? En archivo 1, guárdeme este texto o esta variable. ¿Listo? Entonces, de manera equivalente, pues yo puedo tener un archivo 2. A este le voy a llamar testfile 1, a este testfile 2. A este le voy a decir primero. Y si yo ya quiero guardar en otro archivo, entonces le digo archivo 2 y ahí puedo guardar otra cosa. ¿Listo? Entonces miren que es muy intuitivo, es como el seout, si ven, es como que pongo a dónde voy a guardar y después con las flechitas le digo guárdeme eso ahí directamente, ¿listo? Entonces, ¿qué es importante? Y esto es fundamental y siempre se les olvida, muchachos. Ustedes pueden crear un problema de buffer de memoria en su memoria local si no hacen esto que les estoy diciendo ahorita, que es que siempre antes del return 0, cuando ustedes creen el archivo, automáticamente al final deben cerrar el archivo. Por ejemplo, acá archivo 1.close, ¿listo? Eso hace que el programa de C++ corte esa comunicación que tiene con el archivo y lo pueda guardar. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que les dice, no sé, por ejemplo, no se puede cambiar el nombre del archivo porque el archivo está abierto, o no se puede hacer tal cosa porque el archivo está abierto, ¿sí? Justamente ese, y uno dice, pero yo ya cerré el programa, ¿qué pasa? ¿Por qué el archivo sigue abierto? ¿Sí? Entonces, justamente es porque muy seguramente hubo algún problema de lógica que hizo que el archivo no se cerrara, ¿listo? Entonces, miren, yo siempre que creo el offstream, automáticamente creo su archivo .close y así puedo ir guardando cosas en el archivo, ¿listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para corrernos un poquito y mirar cómo funciona? Entonces, acá hemos visto el directorio, acá tenemos nuestro directorio. Vamos a ver cómo nos va, ¿listo? Listo. Acá ya lo ejecutamos, miren, ya lo ejecutó de manera positiva. Y efectivamente tenemos ahora los dos archivos, testfile 1, testfile 2. Mírenlos aquí. Y cuando entro a los archivos, el testfile 1 dice tal cual lo que yo le dije. Primero, hola mundo consola. Bueno, esto era archivo, pero bueno. Y segundo, hola mundo consola. ¿Listo? Entonces miren que ya creé un archivo directamente en mi computador. ¿Sí se dan cuenta? Fue una manera sencillita de crearlo en mi computador. ¿Qué es una buena práctica? El usuario, obviamente, él puede que vea el archivo o puede que no lo vea porque puede hacer algo que yo haga. Pero acá que me hizo falta, pues decirle como a la persona, ¿no? Aquí como un cout donde yo le diga archivo 1 creado exitosamente. Y acá le decimos archivo 2 creado exitosamente. Entonces, ¿qué va a hacer esto, muchachos? Llega acá, crea el archivo, crea el archivo que está aquí, plan, la variable con esa referencia, guarda en el archivo este texto. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a decirle archivo. Y en la consola, que al final lo que está viendo mi usuario es la consola, ¿cierto? Porque uno no está viendo la carpeta del instalador del programa a ver qué archivos creó. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Acá tenemos la muestra. Acá tenemos el archivo 1, el archivo 2, y acá escribimos otra cosa. Recuerden que ahorita escribimos hola mundo consola, vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Y además vamos a dar una visita en consola para que se vea bien bonito, bien bacano. Entonces, vamos a ver, vamos a ampliar acá y vamos a volver a ejecutar. Entonces miren que en consola al usuario le apareció archivo 1 creado exitosamente, archivo 2. Le doy información al usuario, pero en realidad pues por debajo lo que me interesa es haber creado los archivos. Vamos a ver qué tienen estos archivos por dentro. Entonces el test file 1 tiene hola mundo archivo. ¿Y qué pasó con lo que teníamos de la consola? Se eliminó, muchachos. ¿Listo? Entonces, siempre que yo creo un nuevo archivo,
Si el archivo ya existe, lo sobrescribe. ¿Listo? El computador no se complica, es práctico y maneja las cosas de manera directa. ¿Listo? Entonces, yo creería que sí se puede, Lili, pero todavía no lo vamos a ver, vamos con calma. Entonces ya vimos cómo escribir un archivo y cómo sobreescribirlo. Lo que al final tienen que saber es que si ustedes no le ponen nada, si no le ponen nada a su código, si simplemente ponen el nombre del archivo, el archivo se crea en la misma carpeta en la que ustedes están. ¿Listo? Les puedo poner un ejemplo mejor. Voy a crear una carpeta, mire, acá es donde yo tengo mi main, que es el archivo que estoy editando. Voy a crear una carpeta dentro de este archivo que se llame files y voy a crear un nuevo archivo que va a estar guardado en esa carpeta. Entonces, miren, le pongo files, que es el nombre de la carpeta, pero parte de donde yo estoy, ¿sí ven? De donde está el archivo hacia adentro puedo tener las carpetas. No me importa lo que esté atrás. ¿Listo? Le digo que en la carpeta files me creo uno que se llama un text file, un file, un file, punto .txt, donde yo le voy a escribir archivo en carpeta. Y aquí le digo archivo 3 y aquí le digo archivo 3. Le voy a poner archivo en carpeta. Pues miren, archivo 1, archivo 2, archivo 3. ¿Listo? Entonces miren que cuando está aquí dentro de files, ya me creó el archivo file.txt y me dice que él me escribe el texto que yo le coloqué archivo en carpeta. ¿Listo? Entonces miren que hacia adentro lo pueden hacer. Ahí están haciendo preguntas de ¿puedo crear la carpeta del programa? Sí se puede. Digamos que son comandos un poquito más avanzados. Ya vimos cómo guardar directamente un archivo en el texto. ¿Listo? Entonces ahí vimos cómo funciona. Y entonces ahora, ¿cómo podría ser? ¿Cómo se imaginan ustedes? Digamos que puedo guardar múltiples carpetas. Ya no quiero guardar solo primero hola mundo, sino en el primer archivo voy a decir primera o línea, o no voy a decirle hola mundo archivo, y después le quiero decir este es otro archivo. Este es otro texto más bien. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces miren que acá lo que estoy colocando voy a trabajar solo con el archivo uno. Ya entendimos lo del múltiple manejo de archivos. Le voy a decir acá, archivo uno hola mundo, este es otro texto. Entonces miren que lo puede usar más o menos como uso el cout, si se dan cuenta. Pero entonces, ¿qué problemas tiene esto? Si está como el cout, ustedes que ya son unos que sale todo pegado, vamos a verlo. Efectivamente, esto funciona igual que el cout. Miren, me salió todo en una sola línea de texto. Si yo quiero que me salga en dos líneas de texto, entonces, ¿qué debo hacer? Colocarle el inline y lo puedo hacer exactamente igual que como lo hacía con el cout, ¿listo? Incluso este texto ni siquiera, o sea, ni siquiera tendría que ir acá, sino directamente con estos operadores, acá ya tiene el salto de línea, ¿listo? Solo que es como para mostrarles la forma como se puede hacer aquí. Archivo uno y aquí le decimos inline, línea final, ¿listo? Entonces miren que ahí les dejo las dos maneras como se puede hacer. Le damos run, archivo creado exitosamente, vamos a mirar el archivo y ya empieza a tomar forma nuestro archivo, miren. Hola mundo, este es otro texto, línea final, ¿sí ven? Va saliendo el salto de línea que está ahí. Entonces ya empezamos como a ver cómo podemos generar texto desde nuestro código, está chévere, se puede encadenar, se puede hacer así de manera encadenada o se puede hacer de manera independiente como sea el layout, lo que les parezca mejor, hasta ahora aquí vamos claro, ¿listo? Ahora, esa es la primera opción. Si yo quiero usar los archivos como respaldo de mis datos, lo primero que voy a hacer es poder escribir en ellos para poder guardar los datos a través de la consola. Y lo segundo es poder abrir los archivos. ¿Listo? Siempre, muchachos, siempre, siempre, yo debería verificar si el archivo que yo estoy utilizando abrió de manera correcta. Antes de hacer cualquier operación, debería hacer esto para no tener problemas. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es un if y hay una función donde le pongo el nombre del archivo, digamos en este caso sería archivo 1.isOpen. Entonces, ¿esto qué me retorna? Cuando yo creo la variable, lo que esto me está haciendo es o creándome un archivo o identificando que existe el archivo en el sistema. Entonces, esta función lo que hace es decir, si el archivo existe, entonces simplemente pues di ahí, no sé, esto iría dentro de este if archivo is open, ¿sí? Esto solo se ejecuta si el archivo es abierto, o sea, si es verdad que el archivo funcionó de manera exitosa. Si no, si el archivo no abrió, entonces, ¿qué debería imprimir yo en consola, muchachos? Simplemente error al intentar abrir el archivo. ¿Listo? Entonces, miren que ustedes le están dando información relevante a la persona que está ahí viendo y él va a saber si efectivamente el archivo se creó o si hubo algún error. ¿Listo? Si hubo algún error, entonces simplemente miren que no va a ejecutar.
De hecho, va a salir un mensaje que yo elegí. Se dan cuenta que ya ustedes están creando errores sobre C++. Esto sería ya un manejo de errores. Porque si el archivo no abre bien y ustedes van a tratar de escribir, van a salir unos errores como los que nos salen a nosotros cuando programamos, ¿cierto? Unos errores ahí todos extraños con unos códigos todos raros. Pero ustedes acá ya están creando un error de cara al usuario. Si se dan cuenta, estamos buscando poderes, estamos teniendo poderes. O sea, ustedes están mismo controlando qué se le muestra al usuario y qué no. Ya están creando una capa intermedia donde incluso manejan los errores del usuario directamente ahí. ¿Listo? Entonces, resulta que para yo poder, lo que dijimos hace un momento, digamos que cuando yo creo un archivo y cuando lo voy a crear, tengo varios métodos, ¿sí? Entonces ya dijimos cuáles serían los dos principales métodos, que lo abra y lo sobrescriba, o cuál sería el otro método, que lo abra y que pase. Añadirle texto, bien, Sara, ¿en dónde? Al final, ¿cierto? Yo tengo mi archivo y cuando lo abro, lo que hago es agregarle un texto al final, ¿listo? Eso yo también lo puedo hacer. Hasta hace un momento vimos que por defecto, si no le coloco nada, me sobrescribe lo que está ahí. Pues, si yo quiero que lo agregue al final, por ejemplo, acá que ya tengo creado mi archivo text file, ¿cierto? Ya lo tengo acá directamente creado, ¿cierto? Lo que quiero es agregarle algo al final. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Para ese caso, cuando yo creo el archivo, le pongo un comando directamente que me permite hacerlo. ¿Listo? Que es coma ios, es como una especie de función, y le doy app. App es la abreviatura de append. ¿Y qué significa append, muchachos? ¿Cuál sería el significado? Como añadir, concatenar o agregar, ¿cierto? Entonces, eso justamente es lo que vamos a hacer acá. Le vamos a decir, me abre el archivo, pero entonces si el archivo existe, no me lo va a sobreescribir, sino que va a hacer, le va a agregar esto al final. Entonces lo vamos a probar. Yo ya tengo mi archivo allá con todo. Le voy a agregar una nueva línea que diga nueva línea de texto. Mentiris, nueva línea de texto. A ver, mentiris, nueva línea de texto. Listo, vamos a ver si el endline era necesario hacerlo ahí. Vamos a ver. Corro mi programa, voy a mirar el archivo y pues resulta que igual se necesita el endline, ¿no? Entonces miren que acá lo agregó, pero pues lo dejó ahí corrido. Pero miren que ya no borró lo anterior. ¿Listo? Acá voy a colocar otra línea de texto, pero antes le voy a poner un salto de línea para asegurarme de que quede en una nueva línea. ¿Listo? Corro el programa y miren que mi archivo, acá ya tengo lo que tenía de las dos ejercicios anteriores, este y esta nueva que acabo de agregar acá. ¿Listo? Entonces ustedes le colocan después del comando del texto, coma, ios app, va a agregar esos datos al final. ¿Listo? Como les dije, esto está todo en una presentación. Entonces yo les voy a subir la presentación para que tengan los códigos a la mano y las abreviaturas y todo junto con el video. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces ya aprendimos, ya sabemos leer, ya estamos duchos con la lectura, ahora vamos con la escritura. ¿Listo? Entonces, si offstream me sirve para escribir, ¿cómo se llamará entonces el de leer? De manera intuitiva. Ifstream, claro, eso es. Y ya el funcionamiento de hecho sería muy similar, ¿no? Acá le digo ifstream y le pongo el nombre del archivo donde voy a almacenar esa ruta. ¿Listo? Archivo apertura 1. ¿Listo? Y entonces acá yo voy a saber que este sí es un archivo que debe existir. Lo puedo hacer de las dos maneras, ¿no? Le puedo poner el nombre del archivo, por ejemplo, test file 1.txt, ¿listo? O si lo tengo dentro de una carpeta como este que está aquí, por ejemplo, entonces le puedo decir, por ejemplo, acá, como está con mayúsculas. Tienen que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas porque esto sí debe ser idéntico, si no, no lo va a leer. Recuerden que ustedes están trabajando aquí a muy bajo nivel, entonces realmente deben ser muy precisos. O, digamos, acá le digo, dentro de mi carpeta en la que estoy actualmente con el main, tengo una carpeta que se llama files y dentro de la carpeta files tengo un archivo que se llama file.txt. Entonces, mire, acá estoy haciendo referencia a ese archivo. ¿Listo? Como quieran ahí. Vamos a leer, digamos, este archivo a modo de ejemplo. En este caso, lo que yo hago es almacenar esa información dentro de una variable. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es declarar variables que me van a almacenar esos datos que están ahí internamente. Entonces, en este archivo file.txt que tengo yo, voy a agregar acá otro texto para tener dos líneas para el ejemplo que voy a hacer ahorita. Es un string, ¿listo? Entonces yo lo voy a utilizar y entonces yo ya sé que voy a tener un string, ¿listo? Voy a tener un string. Entonces voy a decir, listo, esto lo voy a guardar dentro de un string. Vamos a ver, entonces voy a declarar un string, palabra, bueno, un string, archivo, digamos, vámonos palabra, palabra. Y ahora le digo, como si fuera el sein, recuerden. Entonces le digo archivo de apertura 1 y como el sein, ¿dónde voy a guardar lo que hay de archivo de apertura 1? ¿Dónde lo voy a guardar? En palabra. ¿Sí se dan cuenta? Archivo de apertura 1 lo voy a guardar en palabra. Entonces ya se supongo que el contenido del archivo está guardado en palabra. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo hago cout palabra, que en teoría que me debería mostrar en la consola. Miren que ya voy a traer un archivo que está en mi computador y lo voy a mostrar en la consola, que es al final el objetivo del programa.
En teoría, ¿esto qué me debería imprimir? Este programa que me debería imprimir. En teoría, lo que hay en el archivo, ¿listo? Vamos a ver. Le voy a ejecutar a mi programa. Esperen que acá, igual, o sea, acá ya funcionó, solo que acá también hay que darle el close, porque si no me queda ahí abierto y ahorita me va a quedar problemas que tengo que ejecutar otra cosa. Listo. Entonces miren que me botó archivo únicamente. O sea, ¿qué parte me está leyendo? Exacto, leyó solo la primera palabra. ¿Por qué, muchachos? ¿Se acuerdan con qué teníamos ese mismo problema? Con el sein, ¿cierto? El sein solo nos leía hasta la siguiente palabra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy diciendo es que yo podría hacer algo así entonces. Palabra uno, palabra 2. Y miren que al leerlo así con sein, voy a tener los elementos individuales de mi archivo. Miren, o sea, en teoría me va a quedar en la primera palabra archivo y en la segunda en. Vamos a ver. Palabra uno, en line, y acá le vamos a dar palabra 2. Lo ejecutamos y miren que me apareció archivo en, ¿sí ven? Voy leyendo como palabrita por palabrita. Vamos a ver, pero si esto no fuera una letra, sino fuera un número, 234, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que lo puedo ingresar en un entero así sin problemas? O sea, yo aquí creo un int número uno y recuerden que yo ya voy en la palabra 2. Entonces va a saltar el siguiente espacio y va a leer lo siguiente, que sería número uno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Funciona o no funciona? Vamos a ver. Pues sí, muchachos, me lo guardo como entero porque leyó que eran números. Miren esto. También lo podrían guardar como un string, evidentemente, pero entonces, ahora, ¿qué pasa si yo trato de guardar, si no fuera 234, si no fuera texto, y lo trato de guardar en un entero? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? Vamos a ver. Simplemente lo guarda como cero, como un valor en consola, no lo puede leer y ya. ¿Listo? Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con el tipo de dato que están utilizando directamente ahí. ¿Listo? Entonces, ya saben, ya vimos, funciona igual que como el sein, pero entonces, ¿qué problema tenemos aquí? ¿Cuál es el mayor problema que estamos teniendo aquí? Que no podemos leer como líneas completas, ¿cierto? Solo estamos leyendo por palabras, y las palabras ni siquiera completas, sino por espacio. ¿Cómo lo podemos solucionar? Con el getLine, exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿listo? Entonces, simplemente, yo acá, bueno, voy a modificar, bueno, voy a dejar estos textos que están acá. Acá no voy a utilizar el de número. Y acá le digo getLine, o sea, obtenga la línea. ¿De dónde? ¿De cuál archivo? Pues de archivo apertura, ¿cierto? Que es el archivo que yo abrí porque es el que está en mi computador, coma, y la variable donde lo voy a guardar. En este caso, ¿cuál sería? Palabra uno, ¿sí o no? Punto y coma. Vamos a ver aquí, palabra 2. Y acá vamos a hacer un setup para ver si nos lo guardó de manera efectiva. Vamos a imprimir palabra uno en line, palabra 2. Entonces, en teoría, ¿qué debería hacer este programa? Va al archivo y en el primer string va a guardar todo esto. Archivo en 234 y en el otro va a guardar este que dice otro texto. ¿Listo? Vamos a ver si así fue. Ejecutamos. Y miren que ahora sí tengo los datos completos de cada una de las filas del archivo. ¿Sí se dan cuenta? Ya puedo empezar a tener por cada fila un conjunto de datos independiente, lo extraigo con getLine y después lo proceso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces miren que el getLine, entonces ya saben, cuando quieren únicamente elementos individuales, entonces imagínense mezclar las dos cosas, ¿no? O sea, como hacer una separación por palabras globales y después como chiquitas podría ser una buena idea, ¿listo? Si quiero leer todo un archivo, ¿cómo debería hacerlo, muchachos? Debería ser un ciclo, muchachos, exactamente. Entonces, lo que yo hago acá, lo mismo lo que les digo es decirle if, le digo acá if archivo apertura is open, que es la función que me permite saber si el archivo funcionó de manera efectiva, si abrió de manera efectiva. Si el archivo está abierto, entonces tengo una función while getLine, y acá pues tengo mi archivo apertura, coma, y lo voy a guardar en palabra uno, por ejemplo, que este me va a servir mucho para imprimir. Literalmente, esto lo que está diciendo es mientras hayan líneas, ¿listo? Cuando no haya más líneas en el archivo, simplemente esto va a ser un falso y se va a salir del ciclo y ya. Entonces, mientras haya línea, supongamos que le voy a decir cout, palabra uno en line. O sea, en la consola voy a reproducir todo el contenido del archivo. Si se dan cuenta, vamos a ver si funcionó. Miren que está una copia del archivo tal cual en la consola que está ahí. Ya quisiera, Lili, que hubiera un get paragraph que fuera tan sencillo. ¿Listo? Muchachos, ustedes no me van a creer, pero los primeros editores de texto antes de Word, antes de Bloc de Notas, antes de cualquier cosa, literalmente funcionaban así. De hecho, todavía, yo no sé si acá yo tengo instalado bien. Venga, a ver, bien, sí.
Miren acá la consola que yo tengo acá. Yo literalmente puedo buscar este archivo que tengo acá, por ejemplo, bin, y le puedo decir, test file, 1. Y miren que los primeros editores de texto literalmente son editores en consola, ¿sí se dan cuenta? Miren. Y yo esto lo puedo editar. Eso también digamos que son editores ya de texto que me permiten editar directamente aquí en la consola. Entonces, los primeros editores de texto se hicieron de esa manera, en la consola, a punta de ifstream, offstream y lo que está aquí, ¿sí? Solo que eso fue evolucionando y ya después creamos programas que nos permiten hacer eso. ¿Listo? Lo que yo quería que supieran acá es que efectivamente podemos escribir en un archivo con offstream y extraer los datos de ese archivo con ifstream. ¿Listo?